Mi hija se desplomó en mi puerta a la 1 de la madrugada, con la cara llena de miedo y el corazón hecho trizas. En ese instante, supe que algo dentro de mí ya no volvería a ser el mismo. Respiré hondo, guardé el temblor para después y di mi primer paso. Protegerla. Aunque aún no lo supiera. Lo que siguió fue una guerra silenciosa que nadie en el barrio de Triana olvidara. Antes de continuar con la historia, suscríbete al canal y déjame un comentario diciendo desde dónde nos ves. El sonido de las campanas de la iglesia se filtraba por mi ventana antes de que saliera el sol. Era la mañana de Nochebuena. Una noche que durante 40 años había sido mía. Cada año todos esperaban a que yo encendiera las velas, cortara el pavo y sirviera la primera copa de cava. Este año, mi hija Soledad me dijo que no me preocupara. Ella y su marido, Arturo, serían los anfitriones. Deberías descansar. Mamá. Dijo con esa sonrisa forzada que siempre esconde algo. Yo le devolví la sonrisa, fingiendo no notar el temblor silencioso detrás de sus palabras. Pasé la mañana ordenando los cajones de mi cocina, aunque nadie vendría. Deslicé mi mano sobre la madera pulida de la mesa del comedor, recordando las docenas de nochebuenas en las que mi casa olía a canela, cordero asado y piel de naranja. Mi nieto solía correr por el pasillo con los dedos pegajosos, gritando «abuela». Pero este año, el único sonido era el de mis zapatillas chocando contra las baldosas. No había recibido una verdadera invitación para cenar. Soledad solo dijo, si quieres venir. Claro, con el mismo tono que se usa con un vecino. No con una madre. Al mediodía bajé por las calles estrechas de Triana. El aroma de las castanas asadas flotaba en el aire. Las familias pasaban a mi lado con bolsas llenas de vino, jamón y dulces. Crucé frente a la escalinata de la iglesia donde un anciano repartía velas. Solía comprar una cada año para la mesa familiar. Esta vez caminé de largo. Mi corazón se sentía pesado y, a la vez, extrañamente liviano, como si estuviera mirando la vida de otra persona desde una ventana. No se lo conté a nadie, pero meses atrás había comprado un vestido nuevo, esperando estrenarlo en la casa de Soledad. Aún colgaba en el armario, con la etiqueta puesta. A las 6 de la tarde, mi vecina Virtudes llamó a mi puerta. Levaba el pintalabios demasiado rojo, como siempre. Encarnación, di yo. ¿Vas a salir esta noche? Le respondí que no. Inclinó la cabeza, confundida. Pero es Nochebuena. Me limité a encogerme de hombros. No necesitaba explicarle que mi hija y su marido me habían olvidado. Me ofreció acompañarla a casa de su prima. Le agradecí, pero rechacé. No quería ser invitada en la mesa de otros cuando durante años yo había sido la anfitriona de la mía. Cuando cayó la noche, me asomé al balcón y observé la calle. A través de las ventanas de enfrente, las familias se reunían alrededor de mesas iluminadas con luces doradas. Las risas se mezclaban con el olor a ajo y estofado de mariscos. Cerré los ojos y recordé la voz de mi marido, la forma en que levantaba su copa y decía, por nuestra familia. Hace años que ya no está, pero hasta este año siempre había mantenido vivo su brindis. Me senté en mi mesa con un cuenco de sopa, sin velas, sin cava, sin música, solo el tic-tac del reloj en la pared. Una parte de mí quiso llamar a Soledad, pero otra parte, más fuerte, se negó a rogar por un lugar en mi propia familia. Cuando el teléfono siguió en silencio, supe que todo había cambiado. Cuando las campanas marcaron la medianoche, me envolví en un chal y bajé al patio. El aire olía a azahar y almendras tostadas. En algún lugar cercano, alguien cantaba un villancico. No oloré, simplemente permanecí allí, con el aliento empanando el aire frío, comprendiendo que ese era el momento en que el centro de la familia se alejaba de mí. La luna colgaba baja sobre Triana, tranquila e inquebrantable. Mi casa ya no guardaba el calor de la familia que una vez tuvo. Pero el silencio era mío ahora. Lo inhalé profundamente, como una mujer que ha pasado demasiados años sirviendo y, al fin, ha podido sentarse. Abrí la ventana de mi cocina antes de que el sol calentara del todo las paredes blancas de Triana. El aire frío de la mañana me golpeó las mejillas como una advertencia silenciosa. Las voces de los vecinos flotaban entre las callejuelas, no demasiado altas, pero tampoco lo bastante bajas como para que no las oyera. Nadie se acercaba a mi puerta. Nadie decía mi nombre, pero sus ojos, esos ojos que conocía desde hace décadas, ya estaban clavados en mi casa.
Soledad seguía dormida en la habitación de invitados, respirando con dificultad. Tenía el rostro amoratado, las mejillas hinchadas y los labios partidos. No sabía, o no quería saber, que a la afuera su historia ya tenía 1000 versiones distintas. Cerré la ventana despacio, como si con ese gesto pudiera contener el rumor. Pero no se puede calar un barrio entero. No en Triana, no cuando la desgracia legara una puerta conocida. Mientras ponía agua a hervir para el café, escuché a 2 mujeres cuchichear frente al kiosco de pan. Reconocí la voz de Virtudes entre ellas. No necesitaba palabras claras para entender. La desgracia de una mujer siempre es banquete para los demás. Sentí la presión en el pecho, no por vergüenza, sino por la certeza de que, una vez que las lenguas del barrio empiezan a moverse, nada vuelve a ser igual. Virtudes llegó poco después de las 9, con su bata de flores y ese aire de falsa preocupación que siempre lleva consigo. Tocó la puerta 3 veces, como si viniera a traer consuelo. Cuando abrí, me miro como se mira a alguien que carga un secreto yugoso. Encarnación, he estado tan preocupada. ¿Cómo está Soledad? Di yo, alargando la última palabra como si fuera miel derramada sobre cuchillos. Entró sin que la invitara, como siempre, y dejó su bolso en la mesa de la cocina. Anoche, bueno, ya sabes, todo el barrio lo escuchó. Fue una pelea fuerte, ¿verdad? Fingí no entender, removiendo el café en silencio. Ay, hija, no te ofendas, pero cuando se grita así en plena madrugada, la gente comenta. Su sonrisa no era de compasión, era de triunfo. Ella vivía para ser la primera en saber, la primera en contar. Yo me limité a mirarla, sin levantar la voz. Soledad está descansando. Dije finalmente, y tú sabes mejor que nadie que las paredes viejas de este barrio exageran todo lo que oyen. Virtudes fingió reír, pero la semilla de rumor ya estaba plantada. La cocina, que siempre fue mi refugio, se sentía invadida por un eco venenoso. Cuando Virtudes se fue, el silencio volvió, pesado y áspero. El sol entraba por la cortina de lino y pintaba la mesa con luz dorada. Soledad apareció en el umbral, con el pijama arrugado y la mirada perdida. «Mamá, me tengo que ir», dijo con voz baja. «Si Arturo llega a casa y no estoy, se va a enfadar más». Me quedé quieta, como si cada palabra suya cayera sobre mí como una piedra. Quise gritarle que no volviera. Que un hombre que levanta la mano no merece nada. Pero en lugar de eso, hable despacio. No tienes que volver a ese lugar. Y ya, no si tienes miedo. Ella bajó la mirada. No entiendes, mamá, no es tan fácil. La observé temblar frente a la ventana. Yo la había criado para ser fuerte, para defenderse. Y, sin embargo, ahí estaba, pidiendo permiso para regresar al miedo. La tomé de la mano. Si decides irte, yo no de cerrar la puerta. Pero no quiero que creas que el miedo es amor. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no dijo nada. Al mediodía salí a comprar pan al puesto de la esquina. El cielo azul brillante parecía burlarse de mi pecho apretado. A mitad de la calle escuché la voz de Virtudes otra vez. Estaba parada junto a la barbería, hablando con una mujer que apenas conozco. Dicen que Soledad estaba borracha, murmuró. Que armó un escándalo con Arturo. La otra mujer asintió, complacida con el veneno compartido. Sentí la sangre subir a la cara, pero no me detuve. Las palabras me atravesaron como cuchillas finas. Nadie preguntaba, nadie sabía lo que pasó realmente. Ellos no vieron a mi hija desmoronarse frente a mi puerta a la 1 de la madrugada. No vieron el miedo en sus ojos, pero ahora tenían su versión. Una versión que les daba el poder de juzgar sin comprender. Seguí caminando, el pan bajo el brazo y la garganta quebrada. En Triana, una historia mal contada puede ser peor que una herida abierta. Al girar la esquina, comprendí que desde hoy cada paso puede ser contado. Cada palabra que pronuncie será torcida. La guerra no será solo contra Arturo, sino contra el eco de la calle. La mañana siguiente. El rumor en Triana ya tenía 1000 caras. Cada esquina del barrio parecía repetir una versión diferente de lo que ocurrió aquella madrugada, como si todos hubiesen estado allí menos yo. Por primera vez en muchos años, no me quedé en la cocina escuchando. Me puse el abrigo y crucé la calle. No podía permitir que la historia de mi hija la escribieran otros. El kiosco de Virtudes estaba lleno de voces. Pero no miré a nadie. Caminé directo hacia la caseta de seguridad. Remedios.
La mujer que llevaba años cuidando la entrada principal del edificio. Levantó la vista de su taza de manzanilla. Encarnación, dijo con ese tono entre nervioso y cómplice. No hizo falta que le explicara nada. Yo no puedo meterme en problemas. Murmuró. Pero, si yo fuera usted, miraría la grabación de la 1 de la mañana. Mi corazón latía con fuerza. Pero no era miedo. Ya no era la madre desesperada de anoche. Ahora era otra cosa. Asentí sin una palabra y esperé. Remedios miró a los lados. Se levantó y desapareció detrás de una puerta de metal. Cuando volvió, tenía un pequeño USB envuelto en un pañuelo. Lo puso sobre el mostrador como si quemara. Yo no vi nada. Dijo. Y usted no me lo pidió. Lo guardé en mi bolsillo y supe que algo había cambiado. Cerré la puerta de mi casa con llave antes de encender el ordenador viejo que guardaba en la despensa. El video comenzó sin sonido. Solo la imagen en blanco y negro de la entrada. A la 1:02, Arturo apareció arrastrando a Soledad. Ella trató de cubrirse la cara, pero él la empujó con violencia y cayó de rodillas frente al portal. Vi cómo gritaba, aunque no podía oírla. Vi cómo la dejó tirada y cerró la puerta como quien tira la basura. Me levé la mano a la boca, no para llorar, sino para no gritar. El temblor que recorrió mi cuerpo no fue de miedo, fue de furia contenida. Tomé el USB con fuerza. No se lo mostré a Soledad. No todavía. Eso no era solo una grabación. Era un arma. Y yo sabía esperar. Cuando salí de casa para despegar la cabeza, el cartero se acercó con un sobre marrón. Para Soledad. Di yo. Y me lo entregó. El membrete de la aseguradora me hizo fruncir el ceño. No era común que legaran cartas así. Rompí el sobre con manos firmes. Dentro había un aviso de modificación de beneficiario. El seguro de vida de mi hija acababa de ser transferido a nombre de Arturo. Me quedé quieta bajo el sol del mediodía, escuchando los pasos de la gente como si vinieran de muy lejos. No eran solo golpes. No era solo control. Era un plan. Algo calculado y sucio. Lo había sospechado en silencio, pero verlo escrito en un papel oficial fue como tragar un trozo de hielo. Al volver a casa, cerré las persianas y subí las escaleras con el USB y la carta en la mano. Soledad dormía profundamente, agotada por la tormenta. Abrí mi viejo joyero, el que guardaba desde que era joven, y escondí el USB en un compartimento falso bajo las fotos de mi boda. La carta la doblé cuidadosamente y la coloqué dentro de un libro de cocina antiguo. Me senté en la penumbra de la sala. Las sombras de las persianas dibujaban líneas sobre el suelo como barrotes. Miré a mi hija dormir. No era la primera noche en que me sentía impotente, pero sí era la primera en que mi dolor se había transformado en otra cosa, en algo frío, preciso, afilado. Por muchos años, había creído que proteger significaba calma, pero no esta vez. Esta vez, mi silencio no era sumisión, era estrategia. Por primera vez después de tanto tiempo, sentí que la herida que llevaba dentro no me consumía, se estaba convirtiendo en un filo. Y Arturo aún no sabía que yo ya lo estaba afilando. La mañana entró lenta por las rendijas de la persiana, como si la casa entera contuviera el aliento. Caminé descalza hasta el salón y allí lo vi, un sobre grueso sobre la mesa, cuidadosamente colocado, como si alguien hubiera querido que yo lo encontrara. No tenía remitente, pero reconocí el logotipo notarial impreso en la esquina. Mis manos temblaron, no de sorpresa, sino de una intuición que ya llevaba tiempo respirándome en la nuca. Lo abrí con cuidado. Dentro había una carpeta con documentos oficiales. Al ver el título, se me detuvo el aire en los pulmones. Escritura de propiedad. La misma casa que Soledad y Arturo compraron después de casarse. La misma en la que ella creyó que construiría un hogar. Pero el nombre que figuraba en la primera línea no era el de mi hija. Era el de Arturo. Me quedé quieta en medio del salón, con el papel en la mano y el sol de media mañana sobre la alfombra. Por un instante escuché solo el silencio, como si el barrio entero hubiera desaparecido. Luego vino la oleada, rabia, miedo, una punzada aguda en el pecho. No era un error, era un robo. Me senté a revisar cada página. Conocía bien la firma de mi hija. La he visto desde que aprendió a escribir su nombre en la escuela. Lo que vi allí era una imitación burda, pero legalmente parecía impecable. Alguien se había tomado el tiempo de falsificarla con cuidado.
Arturo no solo había golpeado su cuerpo, también había arrebatado su casa. Cayetana legó sin avisar, como solía hacerlo. Al ver mi cara pálida, dejó el bolso y se sentó frente a mí. Enséñamelo, dijo sin rodeos. Revisó los papeles con la mirada de quien ya había visto demasiadas injusticias. Esto es una sesión fraudulenta, murmuró. Es común. Se aprovechan cuando la otra persona está emocionalmente atrapada. Lo ha planeado todo. No Lord, no grite. La herida ya no era nueva. Solo se volvió más profunda, mientras Cayetana hablaba. Mi mente ya no giraba en círculos como las noches anteriores. Avanzaba. Línea a línea, hacia algo más firme, una decisión. Cuando Cayetana se fue, fui al armario viejo que había pertenecido a mi esposo. Olía a madera antigua y a un tiempo en que las cosas parecían más sólidas. Moví las mantas dobladas y encontré lo que buscaba, una pequeña llave de hierro, pesada, con el lavero de cuero agrietado por los años. Era la llave de la casa familiar, la que mi marido siempre llevaba en el bolsillo aunque ya no la necesitara. La sostuve entre los dedos como si él estuviera allí, detrás de mí. Recordé su voz, suave pero firme. Nunca dejes que te quiten lo que has construido con tus manos. Aquella llave no abría ya ninguna puerta física, pero abría algo más profundo, la certeza de que no estaba sola. Que la historia de esta familia no la escribiría un hombre que levantó la mano sobre mi mejilla. Guardé los documentos dentro de mi bolso, junto con la llave. No le dije nada a Soledad. No todavía. Ella dormía en la habitación contigua, respirando con la fragilidad de alguien que ha sobrevivido a una tormenta sin paraguas. Sabía que debía protegerla, pero también sabía que esta batalla no sería con lágrimas. Sería con estrategia. Me senté un rato más en la penumbra, acariciando el metal frío de la llave. La última vez que me quedé calada así. Pedí algo que amaba. Esta vez no. Cerré el bolso. Ajusté el abrigo sobre los hombros y apreté la llave en el puño como un talismán. No sabía aún cómo, pero si sabía esto, no iba a dejar que Arturo nos robara nada más. La tarde en Triana tenía ese brillo de cobre que deja el sol cuando empieza a bajar sobre los patios. Yo acababa de cerrar la ventana de la cocina cuando escuché golpes en la puerta del portal y voces amontonadas. Ese murmullo que anuncia espectáculo barato. Abrí, y allí estaba Arturo, plantado en el umbral como un santo de procesión, con la camisa medio desabrocada y los ojos húmedos a conveniencia. Hablaba alto. Demasiado, para que lo oyera todo el barrio, que estaba preocupado, que Soledad necesitaba ayuda, que anoche se había puesto imposible. No responde. Me quedé donde estaba, con la espalda recta y las manos limpias de jabón, mirándolo sin pestañear. Mi silencio le dolió más que cualquier grito. Se le crispó la mandíbula como a quien muerde un hueso duro. Las vecinas se fueron arrimando, como si la aquera fuese una grada improvisada. Alguien abrió los ventanales del bar de la esquina y salió olor a café recalentado. Detrás, Virtudes asomó la cabeza, presta a recoger migas para convertirlas en hogaza. Pobrecito, mírale la cara. Di yo, sin mirarme a mí. Arturo la oyó y subió el volumen. Todo había sido un malentendido. Él solo quería hablar, salvar el matrimonio, y de paso, que todos lo escucharan. No moví un músculo. Si esperaba mi permiso para empezar la función, lo llevaba claro. Si de verdad te importa mi hija, baja la voz, dije al fin, despacio, dejando que el aire cargado de la tarde hiciera el resto. No esperaba obediencia. Él sonrió como un actor que cree dominar el guión y se elevó una mano al corazón. Encarnación, te lo suplico, déjame verla. Detrás de mí crujó la tarima. Soledad, pálida y con la mirada perdida, asomó al pasillo. No dijo nada. Se apoyó en el marco, como si la madera pudiera protegerla. Arturo, rápido, inclinó el cuerpo hacia ella con un gesto ensayado de ternura, pero mi mirada lo frenó a medio paso. El corillo contuvo el aliento. Se escuchó el tintineo de cucharillas en el bar, como si todo Triana hubiera decidido agitar el café al mismo tiempo. Las bocas alrededor empezaron a desgranarse en sílabas. Pobrecilla, qué peña. ¿Qué carácter tendrá ella? Virtudes. Diligente. Repetía cada frase de Arturo como si fuera evangelio. Él solo quiere arreglarlo. Los matrimonios pasan rachas. El filo de la manipulación buscaba abrirse camino.
Di medio paso adelante y me coloqué entre ellos. Arturo chocó con mis ojos y comprendió que la escena no avanzaría. Mi silencio era un muro. Necesitaba mi ira para completar su papel de víctima. Yo le negué ese lujo. Sentí entonces una vibración en el bolso. Era Cayetana. Desde la esquina, haciéndome una cena mínima. Me acerqué a él ladillando a Soledad en el juicio. Míralo. Susurro, y me puso el móvil en la mano. En la pantalla, la fotografía. Arturo dentro de un coche. Su perfil pegado al de una mujer de labios rojos. Inmaculada, la amiga del gimnasio, de la que hablaban los corrillos. El cristal reflejaba las luces de la avenida. El beso era nítido, reciente. Debajo, el grupo de WhatsApp del barrio Hervia. Se acaban las dudas. Escribió alguien con un emoticono que no necesitaba explicación. Guardé el móvil sin levantarlo por encima de la cabeza. La foto, como el USB escondido en mi cajón, era un instrumento, no un fuego artificial. Alcé la vista y vi a Arturo rodearse de frases. No duermo desde anoche. Yo la he cuidado siempre. Necesita ayuda, dijo. Y Virtudes repitió, ayuda con gusto, como quien se enjuaga la boca con una palabra ajena. Me pareció escuchar a mi difunto marido carraspear en el patio de mi memoria. Esa advertencia grave que me sostenía cuando la plaza entera prefería el ruido. Es entonces lo único que descolocaría su guión. Le di la espalda con toda la calma del mundo y tomé a Soledad del codo. Dentro. Él la dudó. Miro a la calle pidiendo permiso a las miradas, y luego cruzó conmigo el umbral. Cerré la puerta sin portazo. Ese gesto se lo regalé a la serenidad. Afuera, su voz siguió derramándose por la escalera, cada vez más fina, como un hilo que se desgasta. En la cocina, el aire olía a limón del fregasuelos. Puse agua a hervir, porque las mujeres de mi familia piensan mejor con una taza entre las manos. Soledad se sentó en su silla de siempre, encogida, como si el cuerpo le quedara grande. No la abracé ni la regañé. Le sostuve la mirada. Tranquila, no solo te ha hecho daño, dije al fin, sin dramatismos. También ha intentado borrarte. La palabra quedó suspendida, pesada y limpia. Soledad tragó saliva. 2 lágrimas, apenas, le humedecieron las pestañas, y se las secó con la dignidad de quien no quiere regalarle a nadie su llanto. Apreté el pano sobre la encimera y me inclino un poco hacia ella. Lo que digan fuera es ruido. Aquí dentro, mandamos nosotras. Su respiración se acompasó con el hervor del cazo. El barrio, del otro lado del tabique, seguía midiendo cada segundo, pero en nuestra cocina el tiempo obedecía a otro ritmo. Serví la infusión y le acerqué la taza. Tengo miedo, murmuró. Asentí. El miedo pasa cuando el plan empieza. No a nadie de tales. Los planes no se anuncian, se construyen. Y el mío, desde ese momento, tenía piezas que encajaban con una precisión fría. La imagen, el USB, el papel que intentaron cambiar a nuestras espaldas. El móvil vibró otra vez. Cayetana, la foto ya rueda. Responde con un recibido. Miré a mi hija. El temblor de sus dedos fue cediendo. ¿Vas a hablar con él? Pregunto. Negué. Hoy. No. Hoy va a escucharse a sí mismo rebotando por la calle. Él la dejó escapar un suspiro que no era alivio, pero sí descanso. Había comprendido que mi silencio no era rendición, sino estrategia. Me levanté. Abrí el grifo y dejé correr un hilo de agua, como para aclarar también el ruido de fuera. En el reflejo de la ventana me vi mayor y firme, con la paciencia de quien ha hecho cola para todo en la vida. No necesito testigos para ser madre. No necesito el aplauso del barrio para proteger lo que es mío. La fuerza del silencio es dejar que el otro se canse de su propia voz mientras tú recoges. En orden, las pruebas. Fui al pasillo. Eché el querollo con suavidad. Afuera, el teatro continuaba, pero sin protagonista. Adentro, el silencio se volvió aliado. Me acerqué a Soledad y sin tocarla, dejé una frase sobre la mesa como quien guarda un cuchillo en su funda. Esto no acaba en tu piel. Ella asintió despacio, entendiendo más de lo que yo decía. Encendí la radio bajita, para que el barrio creyera que cocinábamos cosas normales, y me puse a cortar pan como si preparar la cena fuera la única batalla. No sé qué dijo Arturo después, sé lo que no obtuvo, ni mi grito, ni mi permiso, ni mi miedo. A veces el barrio cree que manda, en realidad, solo repite lo que oye más fuerte.
Hoy les he dejado una función entera para masticar. Mañana, cuando abran los ojos, encontrarán otro libreto. Él todavía no lo sabe. Pero el escenario que monto esta tarde será el mismo en el que resbale. Yo ya he empezado a clavar las tablas. El amanecer cayó sobre Triana con un pudor extraño, como si el barrio quisiera fingir que el espectáculo de Arturo nunca existió. Me levanté antes que Soledad y crucé el pasillo en calcetines. No preparé café. Fui directa al armario viejo del dormitorio. Abrió con su cuello de madera cansada. Dentro, aún envuelto en papel de estraza, dormía el uniforme de mi marido, la guerrera azul. Los botones mates, el olor a alcanfor. Lo sostuve un instante. No era nostalgia. Era un recordatorio. Hubo un tiempo en el que yo levaba la casa como quien leva una patrulla. Con oído atento y pasos medidos. Ese tiempo podía volver. De otra manera. Sin sirenas. Me peiné sin prisa. Guardé la guerrera y dejé en la mesa una nota. Vuelvo antes del mediodía. Cerré la puerta y caminé hacia el altozano. La humedad del río me cosía las rodillas. Pero cada paso sonó firme sobre los adoquines. El despacho de Benita se esconde en un entresuelo con patio. Huele a papel y a limón. Levanto la vista sin teatro. Encarnación. Asentí. Vengo a hablar de una firma que no es de Mejilla y de un piso que nos han robado por la puerta de atrás. No le conté más. Benita me pidió los datos. Comparo fechas. Señalo con el bolígrafo 3 incoherencias en la escritura. Es falsedad documental y alzamiento. Podemos presentar una demanda sin ruido. Medidas cautelares. Anotación preventiva y requerimiento al notario. Sus palabras eran baldosas. Se camina mejor sabiendo dónde pisa una. Puso delante de mí un folio con un espacio en blanco. Tomé la pluma. He firmado boletines y consentimientos. Esta sería la primera vez que una firma mía empujara una pared. La tinta pareció asentarse con un peso limpio. Benita llamó a su procuradora. El trámite se puso en marcha. En voz baja y con dientes apretados. De regreso crucé el puente mirando el agua opaca. El pan temprano perfumaba la ribera. Una banda lejana ensayaba. Triana mezcla devoción y rutina hasta volverlas músculo. Pensé en Arturo, satisfecho con su llanto de víspera. El público le habrá aplaudido 2 minutos. Le faltan 2 años para entender lo que es un silencio que trabaja. Me encontré con Cayetana a la salida de la farmacia. ¿Vas bien?, preguntó, como quien roza un yeso para comprobar si afragua. Voy recta, responde. Me dejó una pastilla de miel. ¿Para cuando te provoquen? Reí apenas. El barrio seguía con sus buenos días como si nada. Eso convenía. En casa. Soledad estaba en la mesa con la mirada recién lavada. ¿Dónde has estado? Moviendo cosas. Le serví café y tostadas. Hoy no mires el móvil. Dije. Ni una foto. Ni un mensaje. Mastico despacio. ¿Y si él aparece? Aparecerá. Los actores necesitan escenario. Sonrió sin fe, pero ya respiraba más hondo. Abrí el arcón del pasillo y retiré manteles y un álbum destenido. Mi marido. Cuando aún coleccionábamos futuros. Coloco una tabla falsa en el fondo. Levanté la madera y el hueco me saludo con olor a romero. Al igual de la copia de la demanda y un recibo con la jora. Queré la tabla con los nudilos, como quien bendice un secreto. Hay guerras que se ganan con despensas, no con armas. El móvil vibró. Benita. Presentada y admitida. Cautelares pedidas. Discreción total. Conteste recibido. Guarde el teléfono y lave 2 tazas. A veces necesito el agua caliente para ordenar las ideas. Mi madre decía que la firmeza se entrena fregando, espalda recta, respiración tranquila, no de jabores jabonosos. Soledad me miraba, quizá esperando un discurso. Le di una consigna corta. Las cosas se están moviendo. ¿Cómo? ¿Cómo se mueven las raíces? Por debajo. Me asomé al balcón. Virtudes paso con la compra sin levantar la vista. El rumor de la calle era de cebolas y carros. Colgué un pano y cerré otra vez. Necesitábamos sombra. Me cuete los zapatos y volví al dormitorio. Abrí el armario una segunda vez para pasar los dedos por la lana de la guerrera. No para disfrazarme, sino para recordar quién soy cuando nadie mira. La mujer que guarda la casa y, si hace falta, la defiende sin alzar la voz. Al mediodía, Soledad quiso ayudarme con un arroz. La rutina es un puente.
te saca del ruido sin prometer milagros, mientras cortaba pimiento. Dijo, anoche, cuando él doraba en la puerta, sentí vergüenza por mí. Le limpié la mejilla con el dorso. La vergüenza no es tuya, no a nadie nada más. Las frases cortas sostienen mejor los días largos. Comimos temprano. Después, le preparé una infusión y la mandé a la siesta. Me quedé sola oyendo el edificio, una radio vieja, un ascensor perezoso, risas de niños. Sentí una serenidad rara, la de cuando una termina de coser un dobladillo difícil. Fui al pasillo. Quedé con llave el armario y guardé la llave en el bolsillo del delantal. Toqué el metal, tibio. Pensé en la copia bajo la tabla, en el río pasando sin afán. Arturo ignora que ya se ha sentado en la silla equivocada. Me senté junto a la ventana y dejé que el tiempo hiciera su trabajo. No siempre hay que empujar. A veces basta con no estorbar. En la azotea de enfrente sacudían una alfombra. El polvo bajo como humo de un incendio que ya terminó. Sonreí a solas. Los teatros requieren lámparas y público. La justicia, en cambio, prefiere habitaciones con puertas cerradas. Antes de que la siesta borrara los ruidos, saqué del cajón un cuaderno de tapas rojas. Escribí 3 líneas, sin adornos, lo que sé, lo que temo, lo que haré si él vuelve. Dejé el cuaderno en el mismo hueco secreto. Cuando quiere, el clic sonó como una promesa. Bien abrí la ventana y dejé entrar el olor del río. Conté hasta 7, como me enseñó mi madre. La calma no borra la herida, pero pone una venda firme para seguir sin sangrar. No necesité gritar para empezar una guerra. Solo tuve que firmar mi nombre. El murmullo empezó temprano, cuando el mercado todavía olía a pan caliente y a joyas húmedas. Virtudes me vio entre los puestos de verduras y fingió casualidad. Dicen que hay lío con Arturo, que la cosa es gorda. Lo dijo como quien lanza una piedra y esconde la mano detrás del delantal. No me detuve a preguntar. Coloqué 2 tomates en la cesta y dejé que siguiera hablando. ¿Qué si cuentas bloqueadas? ¿Qué si papeles en el juzgado? Tú sabes algo, Encarnación. Sonreí sin abrir la boca. Los rumores ya caminaban solos por Triana, con la rapidez de una vela encendida en noche de procesión. Cuando dejé el mercado, la sensación era clara, no hacía falta empujar nada. Bastaba con observar cómo la historia, o mejor dicho, su historia, empezaba a resquebrajarse, a medida que avanzaba por las calles estrechas. Notaba el silencio curioso detrás de cada saludo. Las vecinas no preguntaban directamente, pero sus miradas se clavaban como alfileres. ¿Tú sabes algo? Y yo, en efecto, sabía mucho, pero aún no era el momento de hablar. Me encontré con Cayetana en la esquina del café. Era un lugar pequeño, con un toldo descolorido por el sol sevillano y ese olor a café tostado que lébanos pegado a las paredes. Pedimos 2 cortados. Alguien filtró la notificación, dijo ella sin preámbulos, bajo la voz, aunque nadie nos escuchaba. No fue Benita. ¿Estás segura? Tomé un sorbo lento. No me sorprendió. Si Arturo se sentía acorralado, era lógico que intentara mover las piezas primero. Así controla la historia, murmuró ella, asentí, que hablara, que gesticulara, que se desgastara. Yo tenía paciencia. El sol empezó a caer sobre las losas cuando Soledad apareció en el patio de casa con la cara blanca y las manos temblorosas. Mamá. Él sabe. Llevaba en la mano un sobre doblado. Y dentro, una copia de la demanda que yo había presentado en silencio. La rabia me recorrió como un escalofrío. No por el contenido, sino por la velocidad con la que el barrio había hecho su parte. Detrás de ella, los pasos de Arturo resonaron en la calle empedrada. Luego gritando mi nombre, como si así pudiera borrar lo que ya estaba en marcha. Así que eras tú. Rugió desde el portón, sujetando los barrotes como un actor mal dirigido, metiéndote en lo que no te importa. Los vecinos salieron a los balcones como si alguien hubiese encendido la televisión en directo. Virtudesia estaba allí, la primera, con los brazos cruzados. ¿Tú crees que puedes jugar así con mi familia?, gritó él. Yo salí al patio despacio. No corrí, no temblé. Lo miré fijo. No soy yo quien falsificó tu firma. El aire se detuvo. Se escuchó el motor de un frigorífico desde dentro de la casa. Nadie se rió. Nadie tosió. Su rostro perdió color. Por un segundo, dejó de gritar.
Soledad estaba a su lado, rota por dentro. El giro hacia él y cambio de tono, como un comediante barato. Amor, tú sabes que esto no es lo que parece. Tu madre quiere separarnos. Le acarició el brazo con una dulzura envenenada. Soledad tragó saliva. Miraba a su madre, luego a su marido, luego al suelo. Era el reflejo exacto de todos los años que pasó creyendo que el amor se mide en lo que aguantas. No en lo que te cuidan. Díselo tú, Soledad, insistió él. Diles que no sabes nada, que todo esto es un error. Ella abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Yo no me acerqué. No intenté rescatarla con palabras. Giré hacia la verja. Apoyé la mano en el hierro frío y di la espalda a Arturo. ¿Querías una guerra? Dije sin subir la voz. Ahora la tiene. Hubo un silencio seco. No de los que invitan a pensar, sino de los que marcan el comienzo de algo inevitable. Arturo me miró como quien descubre que no es el cazador, sino la presa. Sus manos se aflojaron en los barrotes. El rumbo de la mañana se convirtió en una corriente que ya no podía controlar. Cayetana observaba desde la acera. Y Virtudes, con esa cara de quien siempre quiere estar del lado que gana, empezó a murmurarle a la vecina de al lado. No dije más. Quería la verja con un clic que pareció sonar en todo el barrio. Detrás de mí, Soledad respiraba entrecotado, pero no lloraba. Él, en cambio, se quedó mudo, pálido. No de miedo, sino de entender que por primera vez no estaba frente a una mujer que retrocedía. La guerra que había declarado en silencio ya tenía eco en las calles de Triana. Al caer la tarde, la plaza se llenó de un rumor espeso, como si el calor del día hubiera dejado un velo sobre las conversaciones. Arturo apareció con paso decidido, camisa planchada y el gesto ensayado del hombre injustamente acusado. Saludó a 2, a 3, buscando hoyos que le respondieran con la vieja complicidad del barrio. No la encontró. Virtudes ya estaba en su mesa de la terraza, con el abanico abierto y el móvil listo como una antena. Cayetana, a cierta distancia, me vio entrar y apenas inclinó la cabeza. Arturo pidió un café y una atención que ya no era suya. Vengo a aclararlo todo, anunció, proyectando la voz hacia los bancos. Algunas parejas dejaron de hablar, los niños, que jugaban a la pelota. Frenaron, me quedé de pie, sin desafiar ni huir. Soledad y Lego detrás, con los hombros tensos, sin saber dónde poner las manos. Varias vecinas se acercaron. El murmullo subía y bajaba como una marea. Él empezó su monólogo. Se han dicho barbaridades. Alguien quiere destrozar mi matrimonio, mi trabajo, mi nombre. No pronunció el mío, pero todos miraron hacia mí. Yo he sido un buen marido. Siguió, golpeando la mesa. Todo el barrio lo sabe. Su tono buscaba compasión, sus ojos, aprobación. No obtuvo ni lo uno ni lo otro. Soledad intentó hablar. Arturo, por favor. Él la interrumpió con un gesto brusco. No me hagas esto delante de todos. Entonces di 2 pasos hacia la franja de luz y lo mires sin parpadear. Si vas a explicarlo todo. Dije, empieza por explicar esto. Saqué el teléfono de mi bolso. Lo sostuve con firmeza y, sin teatralidad, acerqué el altavoz a la plaza. Nadie se rió. Nadie aplaudió. Solo se hizo un silencio limpio, de esos que preceden a lo irreversible. La voz que emergió no era la mía. Era la suya. Sin adorno posible, la firma la puse yo, y que, ella ni se da cuenta, el dinero lo moví antes. En la cuenta conjunta entra y sale sin ruido. Reconocí la cadencia de ese tono fanfarrón, el mismo que usa con sus amigos cuando cree que el mundo se acomoda a su capricho. Se escuchó la risa de otro hombre, un vaso golpeando la barra. Dejé que corriera unos segundos más. Mientras la vieja se entretenga con sus tazas de caldo, yo hago lo que tengo que hacer. No hubo gritos enseguida. Hubo una aspiración colectiva, como si la plaza hubiera estado conteniendo el aire desde siempre. Virtudes bajó el abanico 1 centímetro. Eso es su voz. Preguntó a alguien sin atreverse a decir el nombre. Es su voz. Responde, sin mirar a nadie más que a él. Arturo palideció, dio un paso atrás, recompuso la barbilla. Eso está manipulado. Solto, hoy se pueden hacer montajes de todo. No me moví. No es un montaje. Mi silencio decía más que cualquier perorata. Soledad se cubrió la boca, y su cuerpo empezó a temblar con una dignidad nueva. No era el temblor del miedo, sino el de la verdad llegando tarde. Alguien en la terraza susurró un vaya, otro chisto.
Pidiendo más silencio para escuchar lo que ya había sido oído, Arturo quiso recuperar el mando. Ustedes me conocen, insistió. Pasando la mirada por los balcones, he arreglado persianas, he traído medicinas, he ayudado en los portales. Pero el barrio, que siempre escucha primero y juzga después, ya no le respondía con los mismos ojos. Cuando el prestigio se vacía, suena hueco. Y sonaba, dio un golpe a la mesa. Esto es una conspiración. Nadie sostuvo su palabra. Al contrario, virtudes. Con esa voz de cuchillo envuelto en terciopelo. Solto. Yo he escuchado muchas cosas. Lo de la firma la puse yo no me sorprende. El seguir hacia ella, buscando refugio, y no lo encontró. Cayetana avanzó un paso, solo uno, y se cruzó de brazos. No dijo nada, y ese nada fue como un celo. Me limité a mirarlo. No necesitaba escándalo. Tenía testigos. Si quieres seguir hablando, habla, le ofrecí. Pero no me nombres para limpiar tu suciedad. La palabra cayó como una losa en el centro del coro. Él alzó la mano. Dudó, la dejó caer. Soledad, detrás de mí. Susurró. Mamá, le apreté la muñeca con suavidad, sin apartar la mirada de él. En ese instante comprendí que la plaza ya no era su escenario. Era el acta pública de su derrumbe. La tarde se hizo anaranjada, y el murmullo estaló en voz alta. ¡Qué vergüenza! ¡Pobrecita la chiquila! ¿Y ahora qué? Son frases pequeñas, pero cuando el barrio las dice juntas. Mueven paredes. Arturo intenta una última defensa. Es ilegal grabar. Se le quiebra la frase en el pecho. Lo ilegal. Conteste sin elevar el tono. Es lo que ya confesaste. El silencio regresó a mi lado como un perro fiel. El retrocedió otro paso. Por primera vez desde que lo conozco, se le notó la soledad verdadera. Esa que llega cuando ya no puedes convencer a nadie. No grit victoria. No hacía falta. Soledad se enderezó un poco, como si por dentro una brasa empezara a calentarse en lugar del hielo de estos meses, y yo pensé en todas las veces que elegí callar para proteger lo poco que quedaba. Comprendí que, a veces, el silencio no es para contener, sino para sostener. Alguien levantó el móvil para grabar. No lo impedí. Quien necesite que el mundo escuche. Que escuche. Yo ya no temía a la plaza. La plaza me pertenecía del mismo modo que me pertenecen los pasillos de mi casa. Miré a Soledad, y vi en sus ojos el primer hilo de una confianza que vuelve. Esa noche, su grito sonó más alto que mi silencio. Pero mi silencio pesó más que su grito. El barrio. Testigo de todo. No olvidaría lo oído esa tarde. Amaneció con un sosiego tenso, como cuando el río parece dormido y, sin embargo, arrastra troncos bajo la piel. Salí temprano, con el carrito de la compra vacío. Solo para respirar Triana sin esconder la mirada. Las persianas iban subiendo a pedazos. Una panadería, el estanco, el tale de Manolo. Noté enseguida algo que anoche apenas era un presagio. La gente me miraba distinto. No había compasión ni curiosidad, sino ese respeto silencioso que se reserva a quien ha dicho lo imprescindible sin gritar. Volví a sentir mis pasos como propios, y no como juelas prestadas por la costumbre. La puerta de la casa de Arturo estaba cerrada con 2 vueltas del ave. El felpudo seguía descolocado desde la tarde de la plaza allí. Por primera vez. Nadie lo recolocó por cortesía. Pase despacio. Y oí murmullos que ya no eran rumores sino veredictos. Menuda vergüenza. La muchacha no se merecía eso. Se acabó el teatro. No recogí esas palabras para hackerme un colar, pero las guardé en el bolsillo de la memoria. Triana, que juzga despacio, había terminado de escuchar. Regresé a casa y encontré a Soledad sentada en la mesa de la cocina, mirando una taza que se enfriaba sin haber sido bebida. No dijo nada. Yo tampoco le en el área de consuelos. Hay dolores que necesitan su propio banco de iglesia. La observé, ancha la luz en su cara amoratada, y supe que el mundo que había construido alrededor de un hombre ya estaba cayendo por su propio peso. ¿Has dormido?, pregunté. Un poco. Bien. No a nadie más. A los hijos. A cierta edad. No se les rescata. Se les acompaña. Fui al balcón para airear las cortinas. En la calle, 2 amigos de Arturo pasaron deprisa sin mirar su portal. Otro, el que siempre bromeaba en la terraza, portaba ahora un silencio de penitente. El aislamiento no hace ruido.
pero su huella es visible como el polvo en los muebles cuando dejas de vivir en una casa. Soledad respiró hondo. No sé por dónde empezar. Por ti, le dije, no por él. Bajó la mirada. El café. Ya tibio. Olía a una mañana nueva que todavía no sabe qué nombre ponerse. A media mañana tocaron. Era Benita. Con su maletín sobrio y el paso firme de quien entra donde hace falta. Aceptaron la demanda. Dijo sin ceremonia. La hits pasar y serví café en tazas desparechadas. Las que usábamos cuando tu padre llegaba tarde de guardia, Cayetana, que ya venía subiendo las escaleras porque el barrio avisa de puerta en puerta. Se unió a nosotras. Benita explicó despacio cómo se corta un pan duro, medidas cautelares, la falsificación en examen pericial, el acceso al registro. Yo asentí sin prisa, a mi edad. La urgencia es otra cosa. Cayetana dejó el bolso sobre la silla. Sí hace falta que yo declare. Declaro. Arturo lo escuché presumir hace semanas de que los papeles bailan si uno los canta bien. No sonreí. En otro tiempo habría dicho que el barrio exagera. Ahora sabía que el barrio, cuando quiere, funciona como un coro trágico. Soledad levantó por fin la vista. ¿De verdad, Javes? De verdad. Contestó Benita. No estás sola en la ley, aunque hayas estado sola en la noche. Le vi a mi hija una grieta por donde entraba la luz. Después del mediodía, el vecindario volvió a su rutina con una disciplina curiosa. Como si a todos les hubiera tocado el mismo guión. Barrer su tramo de acera, regar los geranios, comentar lo justo. Salía por pan y nadie preguntó por Arturo. Al pasar de vuelta, noté su ventana a oscuras. La ausencia de ruido era un tambor apagado que, sin embargo, marcaba el compás de la tarde. Comprendí que no tenía que llamar a su puerta para nada. El silencio iba a hackearlo por mí, golpe tras golpe, hasta que él empezara a escucharlo. Al caer la tarde me quedé en el balcón, con los coros en la baranda y la llave antigua de mi marido en el bolsillo del delantal. Como un recordatorio de que hay herencias que no figuran en ningún testamento. Pensé en todo lo que se puede conseguir sin romper la voz. Un barrio que mira de frente. Una hija que empieza a sostenerse. Una verdad que ya no vuelve a su jaula. Vi pasar a virtudes. Me sostuvo la mirada sin veneno. Aquí estamos. Di yo, aquí. Responde. Cuando las primeras luces se encendieron en los patios, me permití una certeza pequeña. No necesito llenar de golpes una puerta cerrada. El tiempo, la ley y la memoria harán la tarea. Entré. Coloqué los papeles en su escondite. Y dejé que la casa respirara. Mañana habrá que seguir. Esta noche me basta con esto. He aprendido que a veces el arma más honda es la calma. No necesito llamar a su puerta, el silencio la tocará por mí. Me preparé un cuaderno con 3 columnas. Lo que sabemos, lo que sospechamos, lo que aún falta. En la primera, apunte el USB, la carta del seguro, la firma falsa. En la segunda, las cuentas compartidas, los pagos en efectivo, los mensajes que quizá otros escucharon. En la tercera, el miedo de mi hija y el suyo propio. Porque los hombres como Arturo alardean cuando creen que nadie les escucha. Llamé a Benita para fijar una cita más. No urgente, solo precisa. Le pedí que redactara una solicitud para proteger a Soledad sin ruido. Como quien corre una cortina para que entre la mañana y no el sol de justicia. Tiene poco. Una sopa clara y un trozo de pan. Y dejé un plato en la nevera para Soledad por si el insomnio volvía a visitarla. Antes de acostarme, abrí la ventana del pasillo. La noche de Sevilla olía a azahar tardío y a piedra caliente. Pensé en las veces que confundimos paz con resignación. No es lo mismo. La paz que yo sentía ahora tenía filo. Podía cortar sin derramar una gota de sangre. Apago la luz con un pensamiento sencillo. Que el barrio descanse. Que mi hija duerma. Que la verdad continúe su trabajo silencioso. Dejé el teléfono cargando en la cocina. Boca abajo. Para no perseguir noticias que estaban corriendo solas. Fijé una fecha en mi cabeza, 3 mañanas. Si en 3 amaneceres él no tocaba nuestra puerta, sabría que el miedo había cambiado de dueño. Y yo por fin dormiría entera. Me desperté antes de que la primera luz asomara por las rendillas de la persiana. Sevilla aún dormía, pero yo no. Me vestí con colores discretos. Sin adornos, pantalón oscuro, blusa de lino, un pañuelo fino anudado al cuello.
En los bolsillos. Nada más que el teléfono. Mi Dini y la vieja llave de hierro que había pertenecido a mi marido. La acaricié con el pulgar como si estuviera viva. Hoy vuelves a casa. Susurré. Benita llamó temprano para confirmar la cita en la notaría. Su voz sonó clara, sin la urgencia de los días pasados. Todo está listo. Dillo. El juez congela la transferencia. Hoy firmamos la reversión. Caminé hasta la puerta, escuchando la respiración de Soledad en su habitación. Ya no era el diario tenso de hace semanas. Ahora era un ritmo sereno. Como si por fin estuviera durmiendo en suelo firme. No la desperté. Cerré la puerta despacio y salí al amanecer. Triana a esa hora es un susurro. Los adoquins conservan el fresco de la madrugada. Y los faroles se apagan uno a uno como velas vencidas. El olor a pan recién horneado salía de la esquina de la panadería de Dona Teresa. Caminé con paso firme, sin prisas ni teatralidad, como quien no marcha hacia una batalla, sino a recoger lo que le pertenece. La notaria estaba en una calle estrecha cerca de Plaza Nueva. Al llegar, Benita ya me esperaba con su maletín ordenado y una carpeta selada. Me saludó con un apretón de manos firme, sin palabras innecesarias. Dentro, la sala era pequeña, con un reloj antiguo que marcaba las 8 en punto. El notario, un hombre de barba entrecana y modales precisos, revisaba cada documento como si desarmara un mecanismo delicado. Benita colocó las hojas sobre la mesa. La revocación de la transferencia fraudulenta, la restitución del nombre de Soledad en el registro y las medidas cautelares para evitar que Arturo repitiera la jugada. Aquí, señaló. Tomé el bolígrafo y firmé donde ella me indicó. Con la mano firme de quien ya no tiembla. Cada celo del notario cayó sobre el papel como un golpe seco de verdad. Cuando terminó, el auxiliar nos entregó un sobre lacrado. Confirmación en curso, pero efectivo desde hoy, di yo. Deslicé el sobre dentro de mi bolso junto a la llave antigua. Papel y metal, memoria y justicia, se rozaron como dos piezas que por fin encajaban. Caminé de regreso por las calles que ya despertaban. Las campanas de una iglesia cercana marcaron las 9. El sol se filtraba entre los balcones con macetas de geranios en flor. No sentía euforia, sino algo más hondo, pertenencia. Al llegar a casa, Soledad estaba en la cocina con el cabello revuelto y los ojos hinchados, pero limpios. No hablamos al principio. Saqué el sobre y lo puse frente a ella. Luego, la llave. No hice discursos ni sermones. La casa vuelve a tu nombre. Dije simplemente. Ella cubrió mi mano con la suya. No lloró. No se desplomó, sé. Solo cerró los ojos y murmuró, «Gracias, mamá». Esa palabra, tan breve, pesó más que todos los insultos que Arturo había lanzado. Preparé café mientras ella acariciaba la llave como si reconociera algo perdido. El aroma llenó la cocina, y por primera vez en mucho tiempo. El silencio no dolía, cobijaba. Cuando el sol empezó a esconderse detrás de los tejados, salí al patio interior. Cayetana ya estaba allí, apoyada en la verja como si supiera que vendría. La brisa tibia traía el murmullo de radios encendidas y olas golpeando. Colgué. En el interior de mi portón. Una copia reducida de la notificación registral. No necesitaba banderas ni aplausos. Bastaba con que se viera, a lo lejos, Arturo pasó. Sus pasos ya no tenían la arrogancia de antes. No me miró. Yo tampoco pronuncié su nombre. El silencio entre nosotros ya era una frontera bien trazada. Giré la llave en la cerradura con suavidad. Un clic limpio, nítido, resonó en el aire templado de Triana. Cayetana sonrió, sin decir palabra. Cuando la llave giró, la casa exhaló, y yo también. Esa noche, al cerrar las ventanas, sentí que las paredes me reconocían otra vez como su dueña. No era un triunfo ruidoso, sino un regreso silencioso. Un hogar recuperado no necesita aplausos. Solo el sonido firme de una llave al volver a su cerradura. La noche cayó sobre Triana sin pedir permiso. La cocina todavía olía a café recién hecho. El mismo que compartimos horas atrás cuando firmé los papeles y devolví la llave a su cerradura. Las tazas, tibias aún, estaban entre nosotras como testigos mudos. Soledad no apartaba la vista de la llave. Como si en ella pudiera leer respuestas que no se atrevía a pronunciar. Y entonces, con una voz más baja que el rumor de la nevera, soltó la pregunta que yo temía desde el principio. «Mamá, ¿y si yo vuelvo con él?»
Sentí un leve temblor en mi mano, pero no lo mostré. Mi respiración se hizo más lenta, más pesada. No me levante, no grite. Me quedé sentada frente a ella, con la lave entre nosotras como frontera invisible. No voy a decirte que hacker. Respondí despacio, pero dime qué te da y qué te quita. El silencio entre palabra y palabra fue tan afilado como un cuchillo sin brillo. Afuera, la calle estaba quieta, como si todo Triana contuviera la respiración. Soledad tragó saliva. Yo no iba a salvarla de esta pregunta. Tenía que responderse a sí misma. Sus ojos se humedecieron. Me da la idea de no estar sola. Me quita casi todo lo demás. No hizo falta más. Yo apoyo los dedos sobre la lave. Ella no cruzó la línea. Me incliné ligeramente hacia adelante. Nombrar la herida es el primer paso para que deje de mandar en ti. Dije. Soledad bajó la mirada. Yo no uso adjetivos. No dibujé escenas dramáticas. Solo recordé hechos. La marca morada en su mochila. La firma falsificada en la notaria. Su silencio paralizado frente a los gritos. El audio que todo el barrio escuchó. Eso no lo sonaste tú. Eso lo vimos todos. Ella me escuchó en silencio. Y de pronto, con voz entrecortada, confesó lo que yo ya intuía. Tengo miedo de estar sola, y de lo que van a decir. Cerré los ojos un instante. Y yo tengo miedo de perderte, responde. El aire se volvió más denso, pero también más honesto. Saqué de la carpeta el sobre con la confirmación notarial y lo puse sobre la mesa. Al lado de la llave. Esto no es una promesa, esto es un hecho. La prueba, el papel selado, el ancla que ninguna manipulación podrá borrar. Soledad alargó los dedos. Rozó el sobre como quien toca la orilla antes de nadar. Asintió. No necesitábamos discursos. Salimos al balcón cuando el calor de la cocina empezó a pesar demasiado. La brisa del río era suave y traía el murmullo de la ciudad dormida. Apoya las manos en la baranda. La casa es tuya. Dije sin rodeos, la puerta se abre para ti. No para él. Yo no voy a dirigir tu vida. Pero voy a proteger este lugar, legalmente, físicamente. Si él cruza esa puerta, lo hará con la ley delante. Soledad respiró hondo. ¿Te dolió mi silencio? Preguntó, casi como una niña. La miré sin esquivar. Sí. Me hizo sentir invisible. Pero hoy, has vuelto a mirarme. Él bajó la cabeza y dejó que ese sí se asentara. No había reproche. Solo verdad. Más tarde caminamos un rato por la ribera, sin necesidad de hablar demasiado. Las luces del puente se reflejaban en el agua como si marcaran un nuevo inicio. Decidimos pasos simples. Prácticos, bloquear su número, guardar copias de cada documento, preparar un breve escrito para el juzgado si fuera necesario. Ella escuchaba y asentía. Esta vez no como una hija asustada, sino como una mujer que empieza a recuperar su voz. ¿Cuándo regresamos? Me extendió la mano. La Lav, quiero que la tengas tú esta noche. Di yo, se la devolví. No aún mamá, que cierre tu mano esta vez. Entendí, no era miedo, era respeto. Soledad necesitaba que yo guardara el refugio, mientras ella reconstruía sus propias murallas. Me quedé sola en la cocina. Abrí la palma y allí estaba la vieja llave. Cálida por su mano, fría por la mía. No custodiaba solo paredes ni papeles. Guardaba el mañana que estábamos aprendiendo a construir. Cuando se fue a su habitación, no dio buenas noches. No hacía falta. Había algo más fuerte que las palabras, la confianza recuperada. Cuando él cerró la puerta, la vieja llave se quedó en mi palma. Custodiándonos una casa. Sino nuestro mañana. El primer golpe a la puerta legó con la luz en azul. No era su puño. Era la consecuencia. Abrí sin prisa. Dos agentes de la Policía Nacional y una funcionaria del juzgado se identificaron con calma andaluza. Detrás, el portal de Triana olía a madrugada y alegría. Sobre la mesa, la llave antigua descansaba como un testigo de hierro. Soledad, con la taza entre las manos, observaba sin hablar. Venimos a notificar la orden de protección y el embargo preventivo ligados al fraude, dijo la funcionaria. Asentí, firme el acuse, y mire a mi hija. Hoy empieza el después. El rumor se adelantó a los pasos cuando los agentes cruzaron el patio hacia la vivienda de Arturo. Los vecinos se asomaron a distancia, prudentes, como quien oye misa detrás de un pilar. Él salió con el mentón en alto y la voz inflada, buscando una audiencia que ya no lo reconocía.
Le leyeron los cargos: violencia en el ámbito familiar, falsedad documental, coacciones. Quiso caminar hacia nosotras. La agente extendió el brazo y lo mantuvo a raya. Su mirada reptó por las ventanas en busca de un aliado. No encontró ninguno. Cuando las esposas hicieron clic, alguien grabó. Yo bajé la vista. La verdad no necesita espectáculo. Soledad se quedó detrás de mí. Recta, sin llorar. El coche patrulla se fue. Y el patio exhaló. Al mediodía. Benita me llamó desde la escalera. Registro corregido, fondos localizados, medidas de apoyo temporal concedidas. Fui con ella a la ventanilla de la notaria. Un funcionario empujó por debajo del cristal una copia selada. Administrativa, seca, definitiva. Guardé el papel con el cuidado de quien dobla una mantelería heredada. En la calle, Virtudes se acercó con pasos cortos. No supo por dónde empezar. Encarnación, ayer hablé de más. No la salvé de su vergüenza ni la empujé contra ella. Ya está, dije, y bastó. En comisaría, según nos informó Benita, su declaración quedó unida al audio y al video del portal. Las piezas encajaban ya. No hubo aplausos ni discursos, solo celos y firmas que devuelven sitio y nombre. Triana, que todo lo ve. Asentía con la barbilla desde las ventanas. Regresamos a casa al caer la tarde. Puse sobre la mesa 3 cosas: la copia del registro, la orden de protección, la llave antigua. Soledad se sentó frente a mí. No hubo discursos. Desliz la llave hacia su lado. Esta vez no retrocedió. Se la colgó de una cadena y dejó que la fría caricia del metal se posara sobre su pecho. Ahora sí, mamá. Hicimos un plan sencillo, terapia los jueves. Cambiar bombines. Una copia para Cayetana y otra en mi bolso. Fotografías de los papeles guardadas en la nube y en un pendrive. Llamé al cerrajero, llegó pronto. Cambió el cilindro, nos explicó despacio el juego de llaves y la garantía. Pagamos sin pedir favor. La casa recuperaba su respiración. Me quedé de pie en el umbral cuando el sol se rindió detrás de los tejados. No pronuncie su nombre ni invoque venganzas que no alimentan. Elegí otra cosa, el oficio de guardar, de poner nombre a las cosas, de sostener la memoria sin que se oxide. Cerré la puerta con un clic suave y legítimo. Dentro. El olor a café. A jabón y a papel celado tallaba un futuro posible. Afuera. Triana olía a Arazahar, a agua lenta y a pan del día. Pensé en mi marido, en la chaqueta que un día guardé, en las veces que el silencio me pareció derrota y en cómo hoy pesaba distinto, menos grito mudo, más frontera clara. Soledad apoyó la frente en mi hombro. ¿Y ahora qué? Ahora vivimos. Responda. No era una consigna, era una tarea. Puse los papeles en la caja de lata. Escribí la fecha. Quiere. Las palabras que no dije fueron más claras que cualquier alegato. No habrá borrón de nuestra historia. No habrá puerta abierta a quien confunde el amor con dominio. El teléfono vibró con un mensaje de Benita, la vista previa seria en 2 semanas. El juzgado había señalado hora y sala. Contesté con un gracias y un pulso sereno. A veces la justicia lega sin banda de música, pero lega, a última luz. Salí al patio para tender 2 toallas. Las vecinas estaban en los balcones, cada una en su quehacer. Y aún así todas miraban. No había curiosidad carnívora, sino una vigilancia protectora que pocas veces concede el barrio. Virtudes, desde arriba, preguntó si necesitábamos algo del mercado. Le dije que naranjas y pan de barra. Al rato, su nieta dejó la bolsa en mi puerta. Pagué con monedas exactas y un gracias que, por primera vez en días, me salió sin dureza. Soledad puso las naranjas en un frutero y sonrió de lado, una mueca torpe, pero nueva. Volví a la cocina. Alineé la copia del registro con la orden. Pasé la yema de los dedos por los celos. Confirmé fechas, aparte grapas viejas. Hice 2 juegos de copias más y anoté en un papel, llaves, papeles, citas. El orden es una forma de cariño. Dejé la lista pegada con imán en la nevera, al lado de una foto de Soledad con trenzas y rodillas raspadas. Allí estaba la nina que yo había enseñado a cruzar de mi mano. Hoy era ella quien, con la llave al cuello, aprendí a hacer sin pedir permiso. Antes de dormir, abrí el balcón. El río corría abajo con su rumor de sabana extendida. Pensé en todas las mujeres que, como yo, sostienen casas con la espalda y el calendario, en todas las que han tenido que aprender a denunciar sin gritar. No somos heroínas de bronce,
Somos gente que cocina. Firma. Parei. A veces. También acusa. Quiere el balcón. Apagué la luz del pasillo y me quedé un instante junto a la puerta, escuchando el interior como quien escucha un pecho que por fin respira hondo. Cuando la llave volvió a girar y los papeles descansaron, Triana olía a azahar. Y mi silencio, por primera vez, supo a paz. El primer golpe a la puerta legó con la luz aún azul. No era su puño, era la consecuencia. Abrí sin prisa. Los agentes de la Policía Nacional y una funcionaria del juzgado se identificaron con calma andaluza. Detrás, el portal de Triana olía a madrugada y a leña. Sobre la mesa, la llave antigua descansaba como un testigo de hierro. Soledad. Con la taza entre las manos, observaba sin hablar. Venimos a notificar la orden de protección y el embargo preventivo ligados al fraude. Dijo la funcionaria. Asentí. Firme el acuse. Y mire a mi hija. Hoy empieza el después. El rumor se adelantó a los pasos cuando los agentes cruzaron el patio hacia la vivienda de Arturo. Los vecinos se asomaron a distancia. Prudentes, como quien oye misa detrás de un pilar. Él salió con el mentón en alto y la voz inflada, buscando una audiencia que ya no lo reconocía. Le leyeron los cargos. Violencia en el ámbito familiar. Falsedad documental. Coacciones. Quiso caminar hacia nosotras. La agente extendió el brazo y lo mantuvo a raya. Su mirada reptó por las ventanas en busca de un aliado. No encontró ninguno. Cuando las esposas hicieron clic. Alguien grabó. Yo bajé la vista. La verdad no necesita espectáculo. Soledad se quedó detrás de mí. Recta. Sin llorar. El coche patrulla se fue. Y el patio exhaló. Al mediodía. Benita me llamó desde la escalera. Registro corregido. Fondos localizados. Medidas de apoyo temporal concedidas. Fui con ella a la ventanilla de la notaria. Un funcionario empujó por debajo del cristal una copia selada. Administrativa. Seca. Definitiva. Guardé el papel con el cuidado de quien dobla una mantelería heredada. En la calle. Virtudes se acercó con pasos cortos. No supo por dónde empezar. Encarnación. Ayer hablé de más. No la salve de su vergüenza ni la empujé contra ella. Ya está. Dije y bastó. En comisaria. Según nos informó Benita. Su declaración quedó unida al audio y al video del portal. Las piezas encajaban ya. No hubo aplausos ni discursos. Solo celos y firmas que devuelven sitio y nombre. Triana. Que todo lo ve. Asentía con la barbilla desde las ventanas. Regresamos a casa al caer la tarde. Puse sobre la mesa 3 cosas. La copia del registro. La orden de protección. La llave antigua. Soledad se sentó frente a mí. No hubo discursos. Deslice la llave hacia su lado. Esta vez no retrocedió. Se la colgó de una cadena y dejó que la fría caricia del metal se posara sobre su pecho. Ahora sí, mamá. Hicimos un plan sencillo, terapia los jueves, cambia bombines. Una copia para Cayetana y otra en mi bolso. Fotografías de los papeles guardadas en la nube y en un pendrive. Lame al cerrajero. Lego pronto. Cambio el cilindro. Nos explico despacio el juego de llaves y la garantía. Pagamos sin pedir favor. La casa recuperaba su respiración. Me quedé de pie en el umbral cuando el sol se rindió detrás de los tejados. No pronuncié su nombre ni invoqué venganzas que no alimentan. Elegí otra cosa, el oficio de guardar. De poner nombre a las cosas, de sostener la memoria sin que se oxide. Cerré la puerta con un clic suave y legítimo. Dentro, el olor a café, a jabón y a papel helado tejía un futuro posible. Afuera, Triana olía a azahar, a agua lenta y a pan del día. Pensé en mi marido, en la chaqueta que un día guardé, en las veces que el silencio me pareció derrota y en cómo hoy pesaba distinto. Menos grito mudo, más frontera clara. Soledad apoyó la frente en mi hombro. ¿Y ahora qué? Ahora vivimos. Responda. No era una consigna, era una tarea. Puse los papeles en la caja de lata. Escribí la fecha, cere. Las palabras que no dije fueron más claras que cualquier alegato. No habrá borrón de nuestra historia. No habrá puerta abierta a quien confunde el amor con dominio. El teléfono vibró con un mensaje de Benita. La vista previa sería en 2 semanas. El juzgado había señalado hora y sala. Contesté con un gracias y un pulso sereno. A veces la justicia lega sin banda de música, pero lega, a última luz. Salí al patio para tender 2 toallas. Las vecinas estaban en los balcones, cada una en su quehacer,
Y aún así todas miraban. No había curiosidad carnívora, sino una vigilancia protectora que pocas veces concede el barrio. Virtudes. Desde arriba. Pregunto si necesitábamos algo del mercado. Le dije que naranjas y pan de barra. Al rato, su nieta dejó la bolsa en mi puerta. Pago con monedas exactas y un gracias que. Por primera vez en días. Me salió sin dureza. Soledad puso las naranjas en un frutero y sonrió de lado. Una mueca torpe, pero nueva. Volví a la cocina. Alineé la copia del registro con la orden. Pasé la yema de los dedos por los celos. Confirmé fechas, aparte grapas viejas. Hice 2 juegos de copias más y anoté en un papel. Laves. Papeles. Chidas. El orden es una forma de cariño. Dejé la lista pegada con imán en la nevera, al lado de una foto de Soledad con trenzas y rodillas raspadas. Allí estaba la niña que yo había enseñado a cruzar de mi mano. Hoy era ella quien. Con la llave al cuello. Aprendí a hacerla sin pedir permiso. Antes de dormir. Abrí el balcón. El río corría abajo con su rumor de sabana extendida. Pensé en todas las mujeres que, como yo, sostienen casas con la espalda y el calendario. En todas las que han tenido que aprender a denunciar sin gritar. No somos heroínas de bronce. Somos gente que cocina. Firma. Para ahí. A veces. También acusa. Cerré el balcón. Apagó la luz del pasillo y me quedé un instante junto a la puerta. Escuchando el interior como quien escucha un pecho que por fin respira hondo. Cuando la llave volvió a girar y los papeles descansaron, Triana olía a azahar. Y mi silencio, por primera vez, supo a paz.